proyecta el pensamiento de una persona si ésta no lo expresa mediante el lenguaje. Por ello, el pensamiento y el lenguaje están estrechamente vinculados y funcionan como procesos inseparables. La neurofisiología del pensamiento. El área prefrontal, que es el centro del pensamiento, cumple un papel esencial en la realización de los procesos mentales. Esta zona recibe las conexiones nerviosas de la corteza parietal, de la corteza temporal y occipital, así como de la circunvolución del cíngulo. Además, recibe información del núcleo medial dorsal del tálamo y del cuerpo uterino. Una función importante de esta área es la elaboración del pensamiento, lo que permite alcanzar su mayor nivel de profundidad y abstracción, integrando múltiples fuentes de información. Esta capacidad se le conoce como la memoria operativa y permite mantener y manipular la información necesaria para el razonamiento y la toma de las decisiones de cada ser humano. A capacidade da memória operativa é prognosticar, que é a capacidade de antecipar eventos futuros, basando-se em informações atuais, planificar o futuro, organização temporal de ações e objetivos a largo prazo, retrasar a ação, que é suspeitar informações antes de dizer a resposta melhor elaborada, evaluar consequências, que é plantear-se os resultados das ações motoras antes de executá-las, resolver problemas complexos, abordando desafios matemáticos, legais ou filosóficos de alta complexidade, correlacionar informações, que é integrar múltiplas vias de dados para realizar diagnósticos precisos, e controle condutual. É regular as atividades em consonância com as leis e normas sociais. O resumo desta parte é que a memória operativa é a chave para pensar e decidir, comportar-se e de maneira adaptativa na vida diária, que é o que a colega já tinha falado. Alterações formais do pensamento. Os transtornos do curso do pensamento está relacionado com outras funções psíquicas, como é o nível de vigília, a atenção de afetividade, a memória e psicomotricidade. As alterações formais se manifestam quando o pensamento se altera quantitativamente. Alterações quantitativas. Nossa, esse nome é Bradipsíquia. Bradipsíquia, que é muito bem. E taquipsíquia, que é a aceleração. E a alteração qualitativa, que é a perdida do hilo condutor, aderência excessiva a ideias e rupturas de associações. O resumo dessa parte é que essas alterações fazem com que as pessoas pensem demasiadamente lento ou demasiadamente acelerado ou pensamentos desordenados. Eu vou falar um pouco sobre os transtornos do curso do pensamento. Como a minha colega falou, nós temos as qualitativas e as quantitativas. Nas quantitativas a gente tem a bradipsíquia e a taquipsíquia. A bradipsíquia é o enriquecimento do pensamento, porém o brilho ele continua conservado, porém diminui a fluidez do pensamento. Isso acontece normalmente em transtornos depressivos, estupor, Parkinson e em início de esquizofrenia. Já na taquipsíquia é quando eu tenho o aceleramento do meu pensamento.
linguagem não fluida e vazia. E o bloqueio, que é o bloqueio à interrupção brusca do pensamento. O paciente não consegue completar falas, não consegue discernir o pensamento e não consegue falar o que ele pensa. E é um sintoma característico da esquizofrenia. Algumas outras alterações do curso do pensamento é o concretismo. Eu não consigo ter, no concretismo, eu tenho a ausência do racionamento dedutivo ou indutivo. Ou seja, eu não tenho a capacidade de me libertar do significado literal da palavra. Então, tudo que alguém fala para mim, eu entendo de forma literal o que a pessoa está falando. Eu consigo ver outra coisa de uma maneira distinta. A perseveração, que é a dificuldade de cambiar o pensamento, de mudar o pensamento. Eu persigo sempre aquele mesmo pensamento, eu não consigo mudar a minha linha de raciocínio. E a perseveração, ela está ligada à fadiga, síndromes orgânicos e à demência. As associações laxas são deslizamento do pensamento relacionados de maneira lateral. É um discurso que carece de coesão, não tenho coesão nas minhas falas e é um sintoma fundamental da esquizofrenia. Bem, nosotros temos dois pensamentos principais e as alterações formais, que são as alterações do curso do pensamento. São, quedam um pouco parecidos, pero diferenças muito importantes. O pensamento circunstancial é aquele pensamento que queda lento e que a pessoa, nossa paciente, responde com um grande número de detalhes triviais e insignificantes. Então, vos vai perguntar uma coisa e a pessoa responde isso de forma lenta, pero com informações que não têm importância para nuestra avaliação. E as informações podem ser insignificantes, excessivas e redundantes, que podem aparecer em pacientes psicóticos, com sintomas negativos, epilépticos e com deterioro cognitivo. Já os pensamentos tangenciais fazem parte das alterações de forma qualitativa, ou seja, perda do hilo do pensamento com a incapacidade de associar esses pensamentos. Então, quando você vai perguntar algo para esse paciente, ele não vai responder nada que ver com as perguntas. E está associado a síndromes maniformes em estados psíquicos e com fuga de ideias. E que dá uma diferença que é que uno perde completamente o movimento original, ou seja, o sentido da resposta, que é o pensamento tangencial. Outro pensamento seria o pensamento de disgregar, que essa parte dela que tem como sinônimos a esquizofagia, esquizocária, ensalada de palavras e acidez. E queda como se fosse pensamentos fragmentados que são passados para nós outros com palavras, verbalmente, né? Com uma carência de meta e também perda daquilo no motor do pensamento que nos mostra no aqui. Tem 5 mecanismos importantes, que são as frases incoerentes, que são as frases que são como se fossem palavras sueltas que não fazem parte da frase original. Um exemplo é: el cérebro está verde porque as manos do tempo não têm teléfono e el perro dijo que as ventanas são dulces. Não tem como ver falar, o cielo não é verde e as manos do tempo não existem. O segundo seria a substituição das palavras, ou seja, reemplazo inadequado de termos em determinadas orações. Por exemplo, vou poner a silla em café. Deveria ser açúcar ou algo assim. E depois, o terceiro mecanismo seria a eliminação de enlaces, como funções, artigos ou preposições. Exemplo, casa, perro grande. Deveria ser em uma casa e em uma casa, perro é grande. O quarto seria neologismo, que são palavras inventadas que não têm sentido, que não têm graficadas em nosso idioma,
como por exemplo, passar-me el monitor em vez de, sei lá, passar-me el fósforo ou algo assim. E a quinta, que são as constituições incorretas, são estruturas gramaticais defeituosas e sem sentido nenhum. Um exemplo é: el sono mío está cansado de mi cuerpo que no duerme. Então, queda uma frase que poderia ser sentido, pero com uma forma e uma morfologia errada. E esse é um tipo de pensamento que é muito característico nas esquizofrenias químicas. Como que nós evaluamos esses tipos de pensamento? Com entrevistas, com perguntas por sintomas associados, como por exemplo, tiene alucinações, delirantes, algo nesse sentido, estado mental, com a avaliação da atenção, orientação, linguagem, que é muito importante porque nós passamos nossos pensamentos de forma verbal. Não tem como avaliarmos o pensamento do paciente se não for assim. Por algumas provas sospechosas, como toxicológicas, etc., e escalas. E é importante fazer diagnóstico diferencial com algumas enfermidades, com alguns transtornos, como por exemplo o transtorno de pensamento por demência, que a diferença tem um recurso progressivo, diferente do pensamento despergado, que perde esse curso, esse hilo condutor, a fuga de ideias, como por exemplo a mania, que pode estar associado ou não, e é distinto porque aquilo é uma incoerência severa, e é o pensamento pobre ou alogia que tem menos contenido, mas em general é coerente. Alterações do conteúdo do pensamento. Então, aqui a gente não vai falar sobre o curso, uma alteração no curso, mas sim no conteúdo. Então, aqui a gente vê que o pensamento humano ele é uma mistura do pensamento mágico com o lógico. O lógico ele segue uma causalidade. Já o pensamento mágico ele dá poder às palavras e ações sem uma base real. Alguns tipos principais são as ideias delirantes, são as crenças falsas mantidas mesmo diante de provas contrárias. Por exemplo, uma pessoa que acredita que está sendo perseguida por um extraterrestre. Você já falou que ela acreditava, só olha para trás e fala que não está, mas ela continua acreditando. Aí depois temos as ideias sobrevaloradas. São crenças exageradas, defendidas com forte carga emocional. Por exemplo, o fanatismo. Uma pessoa fanática por uma pessoa e ela defende do lado, o famoso passapano, independente de qualquer coisa. As ideias obsessivas são os pensamentos correcorrentes, intrusivos e angustiantes, que ainda são absurdos. Por exemplo, uma condição de toque. A pessoa tem mania de ver essa porta trancada 10 vezes, vai lá, vai e volta, isso é angustiante. E as ideias fóbicas são os medos persistentes e irradiações diante de situações ou objetos específicos, como a fobia social ou uma aracnofobia. Já as ideias suicidas ou heteroagressivas, elas são extremamente graves e exigem avaliações clínicas especializadas. A ideia suicida, ela surge quando o instinto de autopreservação se altera patologicamente. Ou seja, o indivíduo pensa em morte ou em provocar a própria morte. Pode evoluir para uma tentativa suicida ou um suicídio consumado. E aqui a gente vê os dados que 70% dos casos utiliza sobredosagem, uma overdose medicamentosa, e 4 em cada 10 pacientes com tentativa têm histórico psiquiátrico prévio. Já as heteroagressivas, elas referem a uma falha no mecanismo de inibição comportamental, ou seja, tem uma manifestação por irritabilidade, hostilidade e um comportamento agressivo, pode ser tanto verbal como físico. É mais comum em pacientes com uso de substância, transtorno de personalidade e sintomas percussores. Ou seja, o estudo dos pensamentos mostra como a mente pode se desorganizar em patologias psiquiátricas. E há uma diferença entre o curso do pensamento, a forma como as ideias se conectam, e com o conteúdo de pensamento, que é o que a pessoa pensa. E a identificação precoce de ideias suicidas ou heteroagressivas é fundamental para a prevenção e cuidado clínico. Alguém tem alguma pergunta? A referência do livro laranja do professor. Não é meu. Gracias. Bueno, genial. No quiten, por favor. Estuvimos viendo varias clases, cómo se evalúa el examen del estado mental. Empezamos con la general, la conciencia, la atención, son todos elementos que vamos a ir evaluando durante
al examen psíquico de historia clínica es un corte transversal, es decir, se escribe lo que se identifica en el momento de la entrevista. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Viene una persona y les dice que tuvo sensación febril desde hace una semana, con escalofrío y sudoración profusa del predominio vespertino. La fiebre duró 3 días y después desapareció. Actualmente viene por dolor de pecho. ¿Sí? Dolor de pecho, puntada de costado. Le hacen el examen físico, ¿verdad? Al hacer el examen físico van a probar el sistema, van a ver, le van a tomar la temperatura, signos vitales, todo, ¿verdad? Van a hacer el examen físico completo, van a llevar el examen físico del tórax y van a describir lo que encuentran. ¿Sí? En antecedentes de la enfermedad actual, ustedes van a poner que refiere sensación febril que inicia hace una semana y que dura aproximadamente 3 días de predominio vespertino, que se con analgésicos comunes, que se todo eso va a describir antecedentes de la enfermedad actual. Pero lo que ustedes van a poner en el examen físico va a ser lo que encontraron en su examen. Por ejemplo, se auscultan rales, crepitantes a nivel de campo medio, derecho, con bla 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 bla, ¿verdad? Van a describir lo que encuentran. ¿Sí? Lo mismo pasa en el examen psíquico. Durante el antecedente de la enfermedad actual y todo eso van a ir describiendo los hallazgos que encontraron en el proceso. Pero en el examen psíquico escriben lo que encuentran al momento de la entrevista. Es algo muy importante. Entonces, ustedes van a ir englobando todos estos elementos que estuvimos estudiando: memoria, atención, sensopercepción, psicomotricidad, aspecto, humor, afecto, etc. Y van a ver que son funciones que nosotros arbitrariamente separamos, pero que tienen influencia y repercuten uno en el otro. Bueno, ¿qué sucede? Estamos llegando a una de las funciones más complejas o superiores del ser humano, que es la capacidad de razonar, pensar, abstraer, generar, crear. ¿Sí? ¿Qué es el pensamiento? Me lo describe como un conjunto de ideas que van siguiendo un patrón, ¿verdad? Y que uno puede generar inclusive novedad, es decir, algo nuevo a partir del proceso previo. Por ejemplo, ustedes pueden deducir o inferir resultados de trabajos de investigación, ¿verdad? Pueden ustedes tener una hipótesis de trabajo y pueden generar un posible resultado de acuerdo a la evidencia que ustedes tienen, ¿verdad? Y después confirmarlo. Así se hacen los descubrimientos. Hace mucho tiempo se descubrió la electricidad, ¿verdad? Pero las aplicaciones que después se le dio a eso son múltiples. No solo la forma de generar energía eléctrica, sino la forma de aplicar. ¿Sí? Cosas que antes ni se imaginaban que podía hacerse por la electricidad y se fue generando mediante el ingenio y el pensamiento humano. En teoría ustedes entienden las clases que yo les explico, porque en teoría tiene cierta coherencia mi lenguaje, tiene cierta lógica. Por más de que a veces sea información nueva, se comprende, la mayoría de las veces, lo que yo digo, por eso me explico.
Es decir, nuestro pensamiento tiene una estructura, una forma, ¿verdad? Y que nos permite mantener una coherencia. ¿Sí? El pensamiento de algunos de ustedes para mí no es accesible a simple vista. Yo no puedo saber qué están pensando cada uno de ustedes en este momento. La única forma que yo tengo de acceder al pensamiento es a través del lenguaje, es decir, que ustedes me expresen lo que están pensando. ¿Sí? Todo eso. Teria como também deduzir por linguagem corporal? Vos podés, como te digo, a través de justamente tus pensamientos inferir información. Por ejemplo, si yo tengo una cara así de rabia y cierro los puños, vos vas a decir, no, el profesor está enojado y me quiere pegar, ¿verdad? Está molesto, pero vos puedes inferir ciertas cosas, pero no puedes saber exactamente lo que pasa en mi cerebro, ¿verdad? Puedes suponer, pero nunca es posible saber exactamente lo que piensa la otra persona. Eso, por ejemplo, se ve muchas veces con el trabajo. ¿Qué sucede? El pensamiento es una función, ¿verdad?, superior que se puede alterar. Y nosotros, para entender la forma en que se altera, vamos a dividir el pensamiento en dimensiones. ¿Sí? Van a ver que para que el proceso mental sea adecuado tiene que integrar muchas estructuras. Primero uno tiene que estar consciente. ¿Sí? Estado de conciencia. Tiene que haber cierta integridad en otras funciones, la memoria, la atención, etc. ¿Sí? El estado de ánimo inclusive puede generar, por interacciones profundas del estado de ánimo, pueden generar reacciones del pensamiento, Bueno, teniendo en cuenta siempre que podemos separarnos, podemos agarrarnos y separar nuestro corazón, nuestro riñón por partes, somos un todo y todo influye en el resto, lo mismo pasa en nuestras funciones mentales. Teniendo en cuenta eso, debemos entender que vamos a ver alteraciones del pensamiento probablemente en varios trastornos, por más de que sean de otros ámbitos de la función mental. ¿Sí? Bueno, están las alteraciones del curso, de cómo uno lleva el pensamiento. ¿Sí? Y están los de forma. Este es el curso por aquí y el estilo de contenido. ¿Sí? Eu só passar o mouse. ¿Ah? Tira o mouse das mãos. El mouse. Bueno, el curso del pensamiento se puede alterar de varias maneras. Uno es la velocidad a la cual aparecen los pensamientos. ¿En qué forma se piensa? ¿Cómo se generan las ideas en la mente? ¿En qué forma usted percibe las ideas cuando piensa? Espera. Sí. Como un lenguaje también, ¿verdad? A veces. Cuando pensamos, muchas veces pensamos como si fuera que estemos hablando en nuestra mente. A veces se piensa de esa manera. Pero no todos piensan de la misma manera. Los pensamientos, las ideas se pueden expresar o presentar de distintas maneras. También, por ejemplo, se pueden expresar en forma de imágenes mentales. ¿Sí? También en forma de impulsos. Las ideas se pueden presentar en forma de impulsos, ¿sí? Imágenes o ideas o palabras. No todos pensamos igual. Hay gente que tiene, por ejemplo, un pensamiento, hay gente que piensa en sonido. ¿Cómo puede ser? Hay gente que es virtuosa en la música y entiende, comprende de una manera diferente los tonos, los ritmos, etc.
que muchas veces nosotros las podemos interpretar de una otra manera, pero son cosas que la persona piensa de esa manera. ¿Por qué les cuesta tanto exponer en español? Porque piensan en portugués. Porque ustedes piensan en portugués y traducen lo que están pensando al español. ¿Sí? A ustedes naturalmente les sale el portugués porque no piensan en otro idioma, piensan directamente en portugués. Esa es como una forma de ver cómo la diferencia del pensamiento existe. Cuando se habla de inteligencia o de la capacidad de una persona de la parte de neurocognitiva, se habla de muchas capacidades. No se habla solamente de la deductiva, matemática, pero hay muchos tipos de inteligencia. Bueno, no sé cómo decir. Bueno, estamos en el curso. La bradipsiquia es pensar lento. ¿Sí? La cantidad, la persona de pensamiento o, no sé cómo decirlo, la complejidad de ese pensamiento puede estar intacta, pero es lento. Piensa, pero lentamente. Por ejemplo, la persona que está deprimida no tiene una pobreza del pensamiento, no es que el contenido es pobre, sino que lo expresa de forma lenta, pausada. ¿Sí? Como que tarda más tiempo en procesar la información. ¿Sí? Como usar una computadora que tiene muy poca capacidad de procesamiento y se tranca, pero va avanzando, se va trancando, se va bajando la información lentamente. Escriben ahí una frase y va escribiendo tic, 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 después de un montón de tiempo que usted escribió la frase, recién va vibrando la pantalla. Así. Va pensando lento. Puede expresar cosas, hacer razonar y otras cosas, pero lo hace de forma lenta. A veces inclusive le cuesta mucho porque le agota, porque se siente sin energía. En la taquipsiquia, al contrario, los pensamientos fluyen a alta velocidad. ¿Sí? Vienen y vienen rápidamente, inclusive no solamente vienen, se van también rápidamente y se confunden con otras ideas, porque están a 1000 por hora y pasa de una idea a otra. ¿Sí? La taquipsiquia, la bradipsiquia se expresa generalmente con un lenguaje lento, habla despacio porque piensa despacio. En la taquipsiquia generalmente nosotros no notamos porque la persona habla muy rápidamente, y cambia de idea rápidamente. Su flujo piensa, a veces inclusive no termina una idea y ya está en otra idea porque piensa más rápido de lo que puede hablar. ¿Sí? Y habla, porque el flujo de ideas viene. Tanto que a veces se quedan afónicos de tanto que hablan probablemente en noche y sin pausa. Y la taquipsiquia es una velocidad rápida del pensamiento, no necesariamente implica coherencia. No es que piensan como más inteligentemente, sino que es más rápido. Y a veces esa rapidez afecta la estructura, afecta la capacidad de organización del conjunto. ¿Sí? La alogia, como dice, recuerda los síntomas negativos de la esquizofrenia, alogia es un lenguaje pobre que es la expresión de un pensamiento pobre. La persona no piensa, no solamente lentamente, sino que las ideas son escasas, no logran, por ejemplo, tienen que ver la progresión de algunos pacientes en esquizofrenia, como son en una etapa de su patología y después de un tiempo de desarrollo. Van a notar esos cambios, ¿verdad? No solamente en su aspecto que se va a estar más desalineado o descuidado, lo que sea, sino también la forma en que hablan. Teníamos un paciente que era bastante inteligente y tenía muchas ideas.
entienden, porque son como palabras que salen, pero no tienen una conexión, uno no entiende lo que está diciendo, es tan pobre ya que eso pensamiento. ¿Sí? Antes podía elaborar ideas bastante complejas, ahora solamente salen algunas frases sencillas y sin fondo, sin contenido. El bloqueo del pensamiento es una interrupción brusca del pensamiento que muchas veces se expresa en la interrupción del lenguaje. Por ejemplo, ¿qué era que habíamos rendido la vez pasada? La semana, 2 semanas. Última semana. ¿Quién tiene que presentar todavía? Só nós, faltava. Se dieron cuenta, yo fui pasando, no terminó una idea y se cortó mi lenguaje. Y después yo no continué. Me fui y hablé de otra cosa. Me corté. Y después continué con otra cosa. Y me corté. Es un bloqueo. La persona parece que de repente deja de pensar en esa dirección y se queda sin la idea. Y después no la continúa con otra idea. Van a ver que el bloqueo del pensamiento también se puede asociar a otro tipo de ideas que son ideas terminantes del robo del pensamiento, en donde la persona piensa que sus ideas son absorbidas o robadas o quitadas de su mente por alguna fuerza, gente o personas, ¿sí?, externas a su voluntad. Entonces tenemos el bloqueo. El concretismo. ¿Cómo pueden evaluar el concretismo? El bloqueo, van a darse cuenta porque es increíble cómo pasa. Cuando hay bloqueo del pensamiento, les va a llamar la atención. La taquicardia, ni qué decir, porque el más desesperado, le dio que hasta le puede dar un dolor de cabeza tratando de entender todas las cosas que dice la persona que está en un episodio de manera con taquicardia. Y la hora de decir que a veces ustedes quieren ya terminar la entrevista y no pueden ni siquiera pasar de la anamnesis inicial porque la persona muy lentamente. Muchas veces no es la prensa orientada de la respuesta, no solamente es lento, sino que pasa para responder. Se queda como un ratito callado y después empieza a responder lentamente, como lo va, y voy a quedar apurado, ya voy a tener que ir a por la salida y de. Bueno, el concretismo es una forma en la cual hay muchas personas que no llegan a desarrollar el pensamiento actual. Es decir, el concretismo es donde nosotros nos podemos separar del objeto. Ustedes aprenden cómo aprendieron a contar, a sumar, a restar cuando eran chicos. ¿Cómo les enseñaban a ustedes? Repetición y objeto. Objeto, muchas veces. Fruta, sí. Una manzana más otra manzana, ¿cuántas manzanas? Así me decían, ¿verdad? Porque a cierta edad nosotros tenemos todavía un pensamiento concreto. El niño tiene un pensamiento concreto. ¿Sí? Primero tiene un pensamiento imaginario y así, ¿verdad? Una van a ver el desarrollo cuando leen pediatría, pero a ver qué dice. Bueno, ¿qué pasa? La persona no logra separarse de los objetos. Si le dicen 1 más 1, después está allá los niños que necesitan usar los dedos. 1, 2, ahí dicen cosas. O 5 más 3, 5 dedos, 3. Tienen que tener algo, un objeto, no pueden extraerse del objeto. ¿Sí? ¿Y cómo pueden evaluar eso en una entrevista? No. ¿Cómo van a evaluar el pensamiento abstracto? Que no tiene pensamiento abstracto. Si no saben responder. No, tú le puedes hacer preguntas a una persona con un buen pensamiento concreto, te va a hacer suma, restas, divisiones y otras cosas. ¿Verdad?
pero hay una forma que podemos evaluar si tiene un pensamiento abstracto. Por exemplo, se quando conta alguma piada e muita gente não entende porque leva para um lado literal. Puede ser alguna broma o alguna situación que tenga que la persona abstraerse de la línea, ¿verdad? Como para entender el chiste, o ya sirve un refrán. Un refrán. Que isso? Refrão. De música? De cantar? Pediu pra ele cantar? Não. Un refrán, ¿verdad? Por ejemplo, Refrão. bueno, por ejemplo, Poema. le pueden preguntar al paciente, pueden usar refranes sencillos y conocidos, no le van a poner cosas muy complicadas. Le pueden decir al paciente, ¿qué significa para vos esta frase? Y le dicen al refrán, por ejemplo, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Me entendés? Le preguntas, ¿qué significa para vos más vale pájaro en mano que 100 volando? Y entonces la persona tiene que elaborar esa frase. El que tiene pensamiento concreto va a decir, bueno, y que tiene un pájaro en su mano y hay muchos pájaros volando. No logra salir de la forma, de la estructura del objeto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entienden? Pero la persona tiene un pensamiento abstracto, va a lograr interpretar eso. ¿Qué significa más vale pájaro en mano que 100 volando? Sí, o sea que conviene asegurar algunas cosas antes de empezar a sacar todo y no poder tener nada para conseguir la cosa. O otra frase, pero entonces esa es una forma de explorar, pero también tiene que ver el nivel de desarrollo intelectual de la persona. Recuerden que una persona que ustedes ya saben que tiene una discapacidad intelectual moderada, severa, probablemente no va a tener un pensamiento abstracto y le van a preguntar y no va a saber responder, ¿verdad? Inclusive le puede generar frustración, le puede estar nervioso, ¿sí? O sea, cuando hay grupos, ustedes pueden presentar ese tipo de frases o situaciones, ¿verdad? Como para que uno pueda saber si hay o no ideación abstracta. La perseveración. La perseveración, la persona persiste en una idea, unas pocas ideas. ¿Sí? Por ejemplo, una paciente decía cada rato, ponía la misma frase. ¿Sí? Mi esposo es el rey, él es el rey de el rey de no sé qué. Mi esposo es el rey. Mi hijo es el príncipe, mi esposo es el rey. Y lo decía, hablaba de ciertas cosas y luego ponía ese pensamiento. Ese es el pensamiento perseverante. La persona no logra salir de un pensamiento, de una idea tan importante que está eso y trayendo vuelta. Durante la entrevista, esta paciente hablaba, decía esta frase. ¿Sí? Las asociaciones laxas pueden tener muchas veces ocurre, ¿verdad? En la esquizofrenia o por otras situaciones en donde vamos a ver una asociación laxa. Para que una idea tenga sentido, no solo tiene que tenerla, o sea, para que yo le exprese una idea que tenga sentido, no solamente el lenguaje tiene que estar bien estructurado en cuanto a cómo funciones, el orden del sujeto, predicado y todas esas cosas, ¿verdad? No, también tiene que tener coherencia las ideas, ¿sí? Y el paso de una idea a otra tiene que tener cierta lógica para llegar a un objetivo. En las asociaciones laxas la persona va asociando las ideas por cuestiones, por ejemplo, muy superficiales, digamos, por así decirlo. A veces pueden, y se ven eso en el lenguaje, cuando hablan de todas las relaciones del lenguaje, pueden ver que a veces hacen porque suena similar. ¿Entienden? Por ejemplo, yo estoy hablando de ustedes sentados en esta silla, pero la vez pasada en la villa había muchas polillas. ¿Sí?
no tiene nada que ver, no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero yo voy asociando la idea porque tienen un sonido similar. ¿Sí? O cosas así. Las personas a veces se pueden estar relacionadas con distintas formas de asociar la palabra. ¿Sí? Ese es un ejemplo, ¿no? Hay varias formas de ir asociando la palabra. Y hacen que muchas veces sea muy difícil de conocer. El pensamiento, ¿vale? Tiene un pincel para el pizarrón, no cualquier cosa. Yo no sé si expreso mi idea bien, ¿verdad? Yo trato que ustedes entiendan, pero en mi mente se entiende, no sé si. Imagínense cuando ustedes están dando, yo les pregunto algo en el examen, hay muchos circunstanciales tangenciales en el examen oral, increíble. Cuando alguien les pregunta algo, ¿verdad? Ustedes dirigen su pensamiento en una dirección, ¿sí? ¿Verdad? Si yo les pregunto, o sea, ustedes me responden, no, yo les pregunto. Supongan que ustedes me preguntaron, profesor o doctor, como quieran llamarme, ¿por qué llegó tarde? ¿Verdad? Yo les puedo decir, bueno, me retrasé porque atendí un poco más paciente de lo habitual, salí más tarde del hospital, tuve que cargar combustible, no encontré combustible en las estaciones del tipo yo le cargo, tuve que buscar varias estaciones, logré cargar y vine y eso me retrasó. La explicación tiene un curso de una explicación y se entiende, ¿verdad? Porque tuve retraso. Pero ¿qué pasa si yo les digo esto? Le voy a hablar del discurso circunstancial. Me preguntan por qué llegaste tarde hoy. Oye, esta mañana fue muy lindo. Yo me desperté temprano con mucha ganas. Me fui a trabajar en otro lugar de trabajo. Allí estaban mis compañeras, estaba la licenciada tal, estaba el doctor tal. Y estuvimos hablando. Es más, también compartimos una gaseosa. Después me recuerdo que me bajé la planta, nos bajamos por la planta baja, nos quitamos unas fotos. Después nos volvimos a subir porque íbamos con nuestros trabajos. Después yo me fui a almorzar. Almorcé, y era muy rico mi almuerzo. Hace rato yo quería comer las cosas de queso, de ser todo, cualquier detalle que no tiene nada que ver. Y puedo tardar un montón, pero al final les digo porque llegué tarde, que salí tarde del trabajo, que tuve que comer el combustible, di unas vueltas y por eso llegué tarde, ¿verdad? Ese es el círculo. Uno se pierde en detalles, da muchas vueltas, pero finalmente llega al objetivo. Este sería el lenguaje circunstancial. Se pierden detalles. ¿Verdad que a ustedes les importa que yo almorcé hoy, que yo hice esta mañana? No te querían saber por qué yo llegué tarde hoy, ¿verdad? Me voy perdiendo algunos detalles que no tienen relación o sentido con esa idea, ese es el círculo. ¿Y qué sería el tangencial? En este caso, me pierdo, me voy todito a hacer otra cosa. Ustedes me preguntan, ¿por qué doctor llegaste tarde? Bueno, yo estaba en el hospital, estaba atendiendo a unos pacientes. A mí me gusta mucho la empanada con gaseosa. Me gusta mucho la empanada con gaseosa y después yo quería comer empanada. Yo tenía también un amigo de colegio que le encantaba la empanada, pero él prefería más comer la empanada de carne, a mí me gusta más la empanada. Yo cuando estaba en el colegio, me acuerdo que
llega a la gente. Se va alejando más. Todas estas cuestiones producen mucha dificultad durante la entrevista, porque hay veces que hay que redirigir. Imagínense una persona que es muy circunstancial, ¿verdad? Y tiene muchos pacientes para hablar, ¿verdad? Y cada detalle que le preguntan da mil vueltas. Yo tengo una hermana, la segunda de mi hermana, que es una persona muy circunstancial, es Bauer, lo increíble lo circunstancial, pero en serio, puedo contar una cosa actual, la respuesta la va a tomar una hora para cuando yo soy tan circunstancial. Bueno, entonces el circunstancial se pierde en los detalles por un momento que después llega finalmente al objetivo. La tangencial se pierde directamente y completamente el objetivo de la idea. ¿Sí? El pensamiento diferente, ese sí que es. El pensamiento, hay muchos mecanismos que es excelente cuando los mecanismos por los cuales se va integrando el pensamiento. Y el pensamiento puede estructurarse tanto que es imposible de entender. Y ahí llegamos a una expresión en psiquiatría que es muy característica de la esquizofrenia, que se llama ensalada de palabras. Es una mezcla heterogénea de palabras que no tienen ningún sentido. ¿Sí? Y es imposible entender. Cuando el pensamiento es integrado, no transmite información del pensamiento. Dentro de eso, lo que me gustó mucho que hayan puesto son los neologismos, que son la utilización de palabras que no existen en el lenguaje de ningún tipo de idioma, pero que tienen un significado para esa persona. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ha de ser un dibujito o lo que sea, hay no me viene a ver, hay una palabra que usa un paciente y que es la denominación de un Dios, que es él, y un poco diferente, una tonalidad, o sea, una consonancia más femenina, es el nombre de una chica que le gusta, que es una diosa, ¿verdad? No existe esa palabra, pero para él tiene un significado, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decirles una palabra de esa. Estalo. El estalo, ustedes dicen, ¿qué es el estalo? Y el estalo es un dispositivo que se utiliza para rastrear la vida de otras dimensiones. ¿Verdad? El estalo no existe. Lo que en mi mente es algo que tiene un significado. Yo cuando veo estalo, para mí significa, pero eso no existe. ¿Entiendes? Ese es el neologismo, crear palabras nuevas con un significado propio para el paciente que no significa nada para la otra persona. ¿Sí? Bueno, imagínense una persona que mete ideas y entre eso mete palabras nuevas. En la demencia ocurre un problemita. En la demencia, las personas parecen a veces difíciles de entender, tienen un pensamiento medio diferente. Pero lo que pasa en la demencia muchas veces es que ellos olvidan conceptos, olvidan nombres, etc. Y a veces lo reemplazan por otras cuestiones, ¿verdad? O para lo que funciona. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Apagado. Ustedes dicen una cosa de apagado, ustedes dicen borrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usamos para. En la demencia, la persona con demencia puede decir
no logra recordar esto, pero lo describe para que se usa como por qué. ¿Sí? Porque la persona no tiene el recuerdo de qué. Este es ese que se usa para sentarse y que también uno puede escribir en el que muchas veces hay en la escuela y en los lugares. No recuerda el nombre de esto que nosotros llamamos en castellano pupitre. ¿Sí? ¿Sí? Describe lo que es. Bueno, en el contenido tenemos, no, eso lo digo para que diferencien, eso no es un pensamiento disgregado, no es asociación láctea, es un problema de la memoria en la cual la persona entiende el concepto de esto, pero no recuerda la denominación. ¿Sí? Bueno, el contenido del pensamiento. Aquí son muy interesantes. Hay que diferenciar una idea delirante. Una idea delirante es una creencia, una convicción plena sobre algo que tiene la persona, a la cual llegó por mecanismos del juicio alterado y que está convencida absolutamente que es. ¿Sí? Y que por más de que nosotros la argumentemos suficientemente, la persona no logra cambiar esa idea. ¿Sí? Las ideas brillantes pueden ser de distintos tipos según su contenido: místicas, megalomaníacas, de culpa, nihilistas, ideas delirantes paranoides, ¿sí? Las de falsa identificación. Hay un montón de ideas delirantes. ¿Entiendes? Que eso está también en el libro. Por ejemplo, yo puedo pensar de que ustedes son extraterrestres y de que ustedes están queriendo robarme los conocimientos que yo tengo a través de telepatía. Esa es una idea delirante. Ustedes pueden demostrarme mil formas que ustedes no son extraterrestres y no están acá, pero yo estoy convencido de que así no son porque me convencen algo diferente. La idea delirante entonces es algo increíble, algo, ¿cómo se dice eso? Totalmente inverosímil que la persona lo cree, ¿no? Ustedes saben que hay un niñito, o sea, hay un pequeño ser rubio que sale, que uno tiene que descubrir a sus hijos, porque si se acerca a él, les lleva a los hijos a la ciega. ¿Sí? Y nunca más le van a volver a sus hijos. Esa es una idea de delirante. Es un mito, es algo cultural, es la invención de Teresa. ¿Sí? Pero un mito, una creencia del convenio, son cosas para muchas otras culturas muy inverosímiles, ¿verdad? Pero son creencias culturales de ciertas regiones donde había culturas guaraníes, ¿sí? Y no es una idea delirante, puede haber un cultural. Ahora, si yo les digo que mi esposa me engaña, que me pone los cuernos y que yo mientras esté aquí mi esposa está ahí haciendo de las suyas, ¿es algo posible o no? Es posible, no es complicado, pero puede ser delirante. Es decir, que sea posible o imposible, que sea algo extraño o no extraño, no implica que sea una idea delirante, sino la forma en la cual uno llega a esa idea y a pesar de que uno tenga toda la evidencia que no es así, a pesar de que yo no logre comprender o cambiar esa idea, es una idea delirante. Las ideas sobrevaloradas, ¿sí?
tiene una gran carga emocional y va más allá de la lógica. Por ejemplo, una idea sobrevalorada puede ser esto de la ya señal de teléfono, un tema cultural, una creencia tan arraigada. ¿Sí? Eso puede ser una idea sobrevalorada. O algo que yo creo, pero logran convencerme. Hay mucha energía en esa idea. Por ejemplo, yo puedo pensar de que sí, cosas estaban, y después me presentan a los datos, pero no creo que por ejemplo te quiso, que tal contigo, pueden darme todos los argumentos que ustedes puedan. Entonces yo ahí voy a decir, tienen razón, una idea más que muy bien. Yo entiendo que a veces me viene eso, pero entiendo que no es tan así. Es una idea sobrevalorada. Puede otra vez doblegarse, ¿sí? ¿Se entiende? Las ideas obsesivas. Las ideas obsesivas son cierto tipo de pensamiento que tienen características específicas. Cuando vemos tanto obsesivo compulsivo, tenemos que también ser personas. Las ideas obsesivas son pensamientos que pueden venir en forma de impulsos, imágenes, ideas, etc., que vienen, irrumpen en la conciencia, entran bruscamente en la conciencia, permanecen ahí por más de que uno no quiera pensar en ello, y una vez que desaparecen vuelven nuevamente, son recurrentes, son persistentes. ¿Sí? La persona no lo reconoce claramente como ideas propias que se generan en uno mismo. ¿Sí? Y muchas veces, generalmente, una característica son egos tónicos, es decir, la persona que genera malestar, rechaza. Esa es una idea obsesiva. La persona puede saber que esas ideas no son ciertas o no está de acuerdo con esas ideas, pero igual no puede dejar de pensar. Se genera muchísimo más. Pueden llegar, cuando la infección es muy pobre, pueden llegar a tener un tipo de debilidad. Y las ideas fóbicas son justamente los miedos irracionales relacionados con ciertas situaciones o con ciertos elementos de que vamos a ver justamente los trastornos de ansiedad. ¿Sí? ¿Se entendió esa diferencia? La idea delirante, eso ya es sencillo. La idea delirante van a encontrar en los trastornos psicológicos. ¿Sí? La idea obsesiva pueden encontrarse personalmente en los trastornos obsesivos. ¿Sí? Pero no necesariamente a haber ideas obsesivas en una esquizofrenia. Pueden haber ideas o pensamientos ansiosos, ideas fóbicas también dentro de otros trastornos. Bueno, no solo que era lo que le llevaba a decir. Acuérdense que esto es otra vez. ¿Les parece si descansamos un ratito? ¿Qué hora es? Sí. Mira, a esta hora ya tenemos